la siguiente unidad, que sería evaluación económica de procesos. En este caso nosotros ya hemos visto cómo calcular diferentes tipos de costos, en este caso el costo de materias primas, si el proceso es viable o no, lo vimos en la unidad 1, como la parte de el análisis generación-consumo y el análisis económico. Nosotros sabíamos si un proceso era viable o no en base a que si nos estaba generando una ganancia o nos estaba generando una pérdida. Entonces, ese fue el primer acercamiento que tuvimos con los costos en este curso. El siguiente es que cuando nosotros calculamos el costo de la mejor secuencia de separación, entonces no solamente una secuencia de separación la podemos elegir en base a su efectividad, ¿sí? Sino también podemos decidir entre una secuencia y otra de destilación en base a que si tiene un mejor costo o no. Ajá. Y el costo va a ser solamente el costo de operación. El costo de operación va a ser debido a la cantidad de masas que se está elevando dividido entre la delta T. Entonces, en este caso, ese sería el acercamiento que tuvimos también en la unidad 2 con los costos. Otro acercamiento que tuvimos en la unidad 2 fue calcular el costo de la red de intercambiadores. Nosotros tenemos una fórmula para los costos de la red de intercambiadores. Bueno, para un solo intercambiador en base al área, y en base al área tenemos una fórmula para calcular los intercambiadores y sabemos, nos da una idea más o menos de cuánto podría costar un intercambiador con respecto a otro, ¿sí? Bueno, pero esto sin considerar diferente el tipo de material que estamos utilizando. La podemos hacer entre capas, podemos tener también diferencias entre si un intercambiador de calor está más instrumentado que otro. Puede ser que alguno tenga termómetros, otros tengan termopares, algunos tengan algún tipo de control de proceso, y otros no tengan ese control de proceso, sino nada más sea manual. Igual también la medición de temperatura puede ser solamente analógica o en algunos casos puede ser digital, y eso se va a ver reflejado directamente en el costo del equipo. Pero ahora lo que nosotros vamos a calcular es los efectos del costo en la capacidad de los equipos, ¿sí? Eso sería en general, ¿no? La fórmula se aplica a intercambiadores de calor, también se utiliza en recipientes y algunos otros equipos. Entonces, en este caso, esa sería la fórmula. Costo del equipo A y costo del equipo B. Dice unidad a la que se le quiere saber el costo, sería el equipo A, y unidad de la cual vamos a tener el costo, sería la B. A sería el área, ¿sí? C sería el costo y N sería el exponente. Típicamente este exponente va de 0 a 0.8. Muchas veces se usa n igual a 0.6 para referirse a la regla 6/16. La regla 10/16 puede utilizarse para escalar el proceso entero. Y bueno, ¿dónde encontramos estos exponentes? Porque aquí las capacidades, los costos, pues son los que vamos a calcular, ¿sí? En base a lo que nos dé nuestro proveedor. El área, pues nosotros sabemos qué área vamos a requerir en base a nuestros flujos másicos y a nuestras temperaturas que estemos manejando. Pero N va a ser un factor dependiendo del tipo de equipo que estemos utilizando. Típicamente estos exponentes nosotros los podemos encontrar en el manual del ingeniero químico. Y aquí tenemos uno, por ejemplo, un autoclave de 250 a 800 galones. Podemos utilizar un exponente de 0.7, una bomba recíproca horizontal, una bomba centrífuga horizontal, una bomba centrífuga, un evaporador de tanque horizontal, un intercambiador de doble tubo. Si se dan cuenta, este es el valor que nosotros estuvimos utilizando en la fórmula. Intercambiador de calor de casco y tubo y cabeza flotante, mezcladores de rotatorios de doble cono, motor de inducción, plato tipo de malla,
reactor de acero inoxidable, reactor atmosférico, separador centrífugo, tanque de lecho, torre, ventilador centrífugo. Si se dan cuenta, aquí en muchos casos A es el atributo del equipo. En este caso, en muchos de estos casos va a ser el área, el tamaño del equipo. Área, el volumen, ¿sí? Pero muchas veces, por ejemplo, aquí como las bombas, no podríamos decir que una bomba es más grande o es mejor o va a tener un precio más elevado simplemente porque sea más grande, ¿sí? Sino ahí nos referimos a otro tipo de atributo que en este caso sería la potencia. Entonces, con esto podemos calcular, digamos, podemos ir de un tamaño. Si digamos, si ustedes tienen el costo de un reactor de 10 litros, pero quieren el costo de un reactor de 10.000 litros, entonces aquí están, de un reactor 10.000 litros convierten a galones nada más y el factor que les serviría sería de 0.4. Entonces aquí sustituyen el costo, sustituyen el área que quieren, el área que ya tienen y lo elevan a la n, el exponente del reactor que van a encontrar en estas tablas. O si ustedes quieren, van directamente al manual del ingeniero químico y ahí pueden encontrar los diferentes factores para escalar. Igual también se pueden estimar el costo de instalación de los equipos. Una vez que ustedes obtengan el costo del equipo, pueden utilizar estas fórmulas o bueno, estos porcentajes para calcular más o menos un costo de instalación, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, para bombas, de un 25 a 60% del costo del equipo. Compresores de un 30 a un 60. Cristalizadores mecánicos de un 30 a un 60. Filtros de 65 a 80. Intercambiadores de calor de 30 a 60. ¿Sí? Entonces, tienen el costo del equipo, ya lo calcularon, entonces multiplíquenlo por 1.6, digamos, si es un intercambiador de calor, 1.6, y con eso ya van a tener el costo del equipo y el costo de la instalación. Claro, en este caso pues va a depender también siempre de la empresa con la que estén trabajando, pero es un poco complicado en este caso estar pidiendo cotizaciones a cada rato si no compras, ¿sí? Entonces esto, como que ustedes ya tienen las fórmulas, tienen los exponentes, se pueden dar una idea de cuánto costaría un proceso y cuánto costaría otro proceso, ¿sí? Cuánto costaría un proceso en escala piloto y ustedes mismos pueden escalar un proceso a nivel industrial. Entonces aquí ya más o menos les daría una idea de cuánto les costaría hacerlo a nivel industrial.